Buenas tardes, les doy la bienvenida en nombre de la Junta Directiva del Ateneo de Jerez. Esta es una actividad que está propuesta y preparada por el Aula Atenea. El Aula Atenea somos un grupo de mujeres del Ateneo, por el momento no hay hombres, pero no tienen prohibida la entrada. Y es un aula de estudio y debate sobre la situación de la mujer en la historia y en el mundo actual. Nos ha parecido que no deberíamos esperar 50, 60 años para estudiar y conocer el contenido del libro Nosotras, de Rubén Guerrero. Mi presentación va a ser muy esquemática, básicamente la bienvenida, lo demás se lo dejo a Rubén y a Eva, pero sí quiero decir la impresión que a mí me causó el libro cuando lo leí. Me pareció muy duro porque por más que oigamos la situación de la mujer en el mundo, esto no es en el mundo, esto digamos que es la vida real y me pareció tremendo, pero también me dejó un mensaje positivo, que es la capacidad de resiliencia de las mujeres, cómo han llegado estas 34 mujeres y muchísimas más que no caben en el libro, que me imagino que estarán a la espera de otra publicación de Rubén, y cómo han llegado tan lejos a pesar de los obstáculos y de todas las dificultades y de ese pensamiento con el que luchamos las mujeres tan a menudo de no vas a poder. Y me parece maravilloso que sea precisamente Rubén quien se haya encargado de recopilarnos esta historia y de presentarla de una manera, tengo que decir, muy amena, con un estilo muy claro, muy directo, en el que él desaparece del libro para dejarnos completamente a las protagonistas, y me parece estupendo y estoy deseando de escuchar las aclaraciones, las explicaciones y todo lo que quieran contarnos Eva y Rubén, así que les cedo la palabra. Muchas gracias y buenas noches. Yo me voy a extender un poquito más porque el trabajo lo merece. Ya se lo dije la primera vez que me presentó el manuscrito para que yo lo corrigiera. Le dije que el libro merecía mucho más de lo que está teniendo. Por eso permítame un poquito que me explaye. Yo quiero darle en primer lugar la bienvenida a este acto que, aunque modesto, creo que debería convertirse en un auténtico después en nuestra idea preconcebida que tenemos del deporte y de su importancia como para abrir las puertas del cambio social. Yo no sé ustedes, pero yo estoy convencida, desde que me llega a la memoria, de una sola idea. Solo habrá cambio real si contamos de una vez con las mujeres, con su potencial, con su capacidad de sacrificio y de su lucha, con su trabajo y su esfuerzo. Y el deporte, como ningún otro sector de actividad, cumple a la perfección todos estos valores, aunque a veces tengamos que encontrarnos debajo de capas de billetes y ambiciones personalistas. Pero como en todos los espacios de nuestra red pública, a la mujer le cuesta llegar también a lo deportivo. Ha llovido mucho desde que en la Grecia clásica se inauguraron los primeros Juegos Olímpicos. Desde entonces se han considerado como escaparate para el culto al bienestar de la mente y del cuerpo a través de la práctica de ejercicio físico, y se ha asociado el deporte a valores tan nobles como la disciplina, el esfuerzo, la superación, el equilibrio, la templanza, pero también a otros algo menos universales como la fuerza, el poderío y, por supuesto, la virilidad. El cuerpo masculino, para los griegos, no solo era el más hermoso, dibujado siempre a través de líneas rectas y pocas curvas, sino el que acercaba a la humanidad al mundo de los dioses. El hombre era el único capaz de asemejarse a ellos frente a la imperfecta e indigna mujer. Poco a poco, con mucho esfuerzo, eso sí, y a través de los siglos, la mujer se ha ido sumando a este Olimpo de los dioses, que hoy es el deporte. Atrás han quedado aquellas pioneras que se enfrentaron incluso al mismísimo padre de los Juegos Olímpicos modernos, el francés Pierre de Coubertin. Disculpen mi francés, sé poquito. Para que la práctica deportiva en las mujeres es algo así como, ya lo he dicho, indigno, como para los griegos primitivos. Y eso, que era pedagogo. Y lo han hecho para compartir podium y gloria con sus compañeros masculinos. Sin embargo, y pese al recorrido que hemos hecho hasta hoy, el esfuerzo sigue siendo el mismo, o quizás aún mayor al ya realizado. Porque pese a que ellas pueden presumir de tener muchas más condecoraciones deportivas que ellos, el resto de los mortales apenas las conocemos. El techo de cristal con el que la mujer carga en todas estas facetas de su vida es en el deporte aún más sorprendente, si cabe. Cargan sobre su espalda con las responsabilidades laborales y familiares,
mientras que entrenan duro todos los días para realizar su sueño. Cobran salarios ínfimos si se comparan con sus compañeros, eso si tienen la suerte de cobrarlos. Les resulta muy difícil encontrar patrocinadores que les apoyen y hasta las propias federaciones encargadas de velar por su desarrollo deportivo ponen cada vez más obstáculos a su práctica. Créame, no estoy exagerando. Solo basta con darse una vueltecita por los medios para o no encontrar absolutamente nada de las miles de deportistas femeninas que trabajan a diario en esos sueños suyos, o para descubrir que se han visto abocadas a ir a la huelga para reclamar sus derechos. Sí, oímos bien, sus derechos, porque ni siquiera aspiran aún a la plena igualdad con sus compañeros, tan lejos que están de ella. Siempre hay algún lumbrera que parece haber descubierto el fuego cuando te argumenta eso tan trillado de hombre, claro, es normal que los medios no den tanto espacio de deporte femenino, porque no ves que no va nadie a verlas. La respuesta es fácil, el público no va porque muchas veces ni siquiera sabe que existen equipos o deportistas femeninas, porque no salen en los medios, ¿no creen? ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? Pues empeñado en romper este círculo vicioso, aparece de pronto en Jerez un periodista de provincias, curtido en mil y una batallas profesionales y personales, para darnos a todos una bofetada sin manos, presentándonos en carne viva decenas de historias de sacrificios personales, de superación, de amor al deporte, historias de auténticas heroínas, a las que no habíamos prestado atención antes. ¿Será causa de ese pelotazo de la fama sin mérito, más allá de un cuerpo bonito, del deterioro cultural y formativo de las nuevas y viejas generaciones, de la sobreinformación malentendida o de la sobreexposición a un mundo digital que creemos tener en nuestras manos sin ser conscientes de que es él quien nos maneja? El caso es que la mujer del siglo XXI sigue siendo un objeto más que vender y comprar en el gran mercado de la aldea global. Y a este escaparate no se escapan ni siquiera las deportistas. Y ya digo, en medio de toda esta efervescencia social y reivindicativa, empeñado en hacer justicia, este periodista de provincia supo hace unos meses recoger o cargar al vuelo alguna idea surgida en torno a un café, alinearlo con su muy bien nutrida ética periodística y humana y vestirse con el traje de superhombre para salir al rescate de todas esas mujeres que se dejan literalmente la piel todos los días en sus entrenamientos, que llenan sus vitrinas de triunfos que nadie está dispuesto a contemplar y a las que se les hace cargar con las cadenas de los estereotipos y los tópicos que crecen con la ignorancia y la mediocridad. Y como ya no estoy acostumbrado, hoy de nuevo, aquí, ante ustedes, podemos decir eso de Rubén, reto superado. Con el libro ya en la mano y dispuesto a abrir ventanas que ventilen nuestras mentes, me siento orgullosa de compartir con Rubén Guerrero estos momentos de satisfacción personal. Precisamente yo, que tengo en casa a quien tiene que desmontar con más ahínco que nadie, día tras día, que se ha ganado por méritos propios su sitio en el equipo con sus compañeros masculinos. Hoy es un gran día, por tanto, para darte las gracias, Rubén, por hacernos más visibles, por aportar tu esfuerzo a hacer que todas seamos, a partir de ahora, ese nosotras. Porque no lo duden un momento, nosotras debemos empezar a ser todos, desde el deporte, el trabajo, el hogar, la familia, la vida. Porque nosotras es un ejemplo de superación de decenas de mujeres que persiguen sus sueños en un mundo que no les es, ni mucho menos, amigable. Porque nosotras debe convertirse en un referente para hombres, mujeres y niños que creen que solo la igualdad real podrá hacernos felices. Porque solo siendo nosotras progresaremos como sociedad y como seres humanos. Y por todo ello, muchas gracias, compañero. Gracias. Buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, gracias a Eva, por supuesto, por Eva Nicasio, compañera periodista y profesora, por sus palabras. A Margarita también por las suyas, al Ateneo, ¿no? Por abrir las puertas a este libro. Tengo que decir que he presentado el libro en Palma de Mallorca que no lo había hecho en Jerez, por ejemplo. O sea, algo que dice mucho de que a veces no somos capaces de mirar la importancia de las cosas y por lo tanto mi agradecimiento tiene que ser doble al Ateneo por abrir las puertas allá donde me la han cerrado tantas veces, desde instituciones, federaciones, organismos, Consejo Superior de Deportes y demás, que no sé si, porque muchas veces hablamos de política, del deporte, de integración o de igualdad, y a veces no sé si todavía sigue existiendo ese miedo de que la mujer aparezca en la sociedad y en el deporte, ¿no? Y de alguna manera, pues se aparece para la foto, para el maquillaje, como suelo decir, y sin embargo cuando se trata de abrir las puertas a un proyecto real es muy complicado, ¿no?
Y para mí es importante estar aquí, una asociación cultural como el Ateneo, ¿no? Para un amante de los libros, estar en un lugar con tanta historia, son más de 120 años de historia, y poder venir aquí a hablar de mi libro, como diría aquel, pues algo muy, muy importante y gratificante en lo personal, ¿no? Es muy importante también para mí que esté Eva, porque bueno, me aporta esa tranquilidad de poder afrontar este reto, ¿no? Con independencia de que seamos más o menos en el día de hoy, pero creo que son temas muy interesantes los que contiene el libro. Siempre lo digo, que quizás lo de menos es que lo haya escrito yo. Creo que lo apuntó bien Margarita, ¿no? Yo no he querido ser protagonista, incluso muchas veces a los primeros libros decía, bueno, nosotras, ¿por qué si eres un hombre como nosotras? O sea, porque yo al final no compito, no he hecho deporte en mi vida prácticamente, no gano medallas, no gano campeonatos del mundo, por lo tanto el protagonismo lo tiene la mujer en el deporte y en la sociedad. Con esto no quiero decir, antes de empezar, lo he programado que sea muy didáctico, muy visible, para que nos llevemos un poco la idea de qué es nosotras, ¿no? Un libro que ha sido finalista de los premios Círculo Rojo, con el que he tenido la suerte, ¿no? de ser galardonado con el premio Racimo por la Igualdad aquí en la ciudad, pero sobre todo un libro que creo que, siempre lo digo, que merece ser conocido y reconocido, insisto, por las historias. Ojalá que no lo tenga que hoy después se lo lleve bajo el brazo. Por supuesto no voy a decirlo a nadie, lo que tiene que hacer con su dinero. El otro día en la presentación de un libro de un amigo, de Germán Fonteseca, ¿no? Decía, ¿no? Digo, escribir un libro es un acto de locura, de valentía, ¿no? Porque tengo aquí también a Margarita que ha escrito algunos, ¿no? O sea, y a veces tenemos algo de eso, ¿no? De locos, ¿no? Porque hoy en día, si al hecho de leer, que cada vez lee menos gente, le sumamos al hecho de que cada vez se compran menos libros y demás, te plantean y dices, bueno, entonces ¿qué hacemos, no? ¿Escribir libros para qué? Si al final ni nos van a leer, ni nos van a comprar, ni vamos a llegar a los sitios. Pero bueno, a veces tenemos ese espíritu, esa mentalidad de intentar transmitir cosas y en ello estamos, ¿no? Antes de empezar me gustaría decir eso, ¿no? Voy a leer un pequeño fragmento. Siempre las presentaciones, cuando no son de este estilo, me gusta leer algunas letras del libro. Porque a veces dicen, bueno, un libro sobre deporte femenino, sobre deporte, no es un libro de deporte. O sea, quien piense que viene a la presentación de un libro de deporte o que se habla de deporte, yo siempre digo que no es un libro de deporte. El deporte es el vehículo, el motor, el corazón para transmitir una serie de historias que vamos a ver ahora y de reivindicaciones, ¿no? El primer capítulo, y además, quien no le guste leer o que no sea de leer mucho, también el libro tiene lo bueno, ¿no? Que te lo puedes leer por partes, ¿no? Cada capítulo es una historia, es una reivindicación, es una protagonista, es un deporte, tiene una historia personal y de superación detrás, y se lee creo que es de lectura muy fácil. Y dice, os leo unas pequeñas letras, un pequeño párrafo de la primera parte, ¿no? Allí donde la vida de las mujeres no tiene valor, donde se las viola y mata sin freno, donde no tienen derecho sobre los hombres al ser consideradas ciudadanas de segunda, aparece una mujer con un balón. Allí donde miles de niñas tienen que soportar la ablación de clítoris, desde pequeñas son vendidas o prostituidas por su familia. Allí aparece Patricia Campos Domenech. Allí es Uganda, aunque podría ser cualquier otro país de ese África olvidada por el mundo. Y ella es una mujer deportista, solidaria y con una vida de primeras veces de abrir caminos donde hay muchas piedras. Y allí, donde ni siquiera se valora la vida, donde la homosexualidad está perseguida, donde los hombres usan a las mujeres, llega Patricia con su balón para que chicos y chicas jueguen, todos juntos, al fútbol haciendo un auténtico regate a la utopía. Allí, donde es impensable que hombres y mujeres puedan convivir al mismo nivel, esta valenciana consigue por unas horas que el balón sirva como elemento de unión e igualdad. No es la primera vez que Patricia logra alcanzar lo que parece imposible. Cualquiera que sea el tamaño de nuestro sueño, tenemos el poder de alcanzarlo, afirma. Vemos que una frase está lleno de frases de motivación, de autoayuda, de mensajes, lo ha destacado muy bien Margarita, de mensajes positivos, aunque el primer golpe sea de dureza, de crueldad, de decir, vaya tela. Después creo que la lectura es muy positiva, porque lo decía un compañero a nivel nacional que me entrevistó para un programa de por la noche, que dice, es una fuente de oxígeno, te renueva un poco el corazón por la vitalidad que aportan las historias. Como os digo, he querido hacerlo muy visible, muy visual, ¿no? Para que tengamos un poco una idea y unos conceptos de lo que va el libro, ¿no? El libro está protagonizado por mujeres que son campeonas del mundo, campeonas olímpicas, campeonas de Europa. Cuando voy muchas veces a los institutos a presentar el libro a los jóvenes, siempre les pongo el ejemplo de
ser campeón del mundo tiene que ser muy, muy complicado, aunque sea en sacar punta al lápiz, ¿no? Ellas son, en muchos casos, 6, 7, 10 veces campeonas del mundo, de Europa, de España, y sin embargo no son conocidas ni reconocidas ni por la sociedad, ni incluso hay ejemplos de que no son conocidas ni en su propio pueblo, ni en su pueblo, ni en su propio ámbito, ¿no? Silvia Navarro es la capitana de la selección española de balonmano. Y ella se pregunta en el libro: me gustaría saber por qué el deporte femenino es el gran olvidado y por qué no prima de vez en cuando sobre el masculino. Difícilmente el deporte femenino alguna vez supere en los medios de comunicación y socialmente al masculino. Fijaros en un detalle que dice mucho de la importancia no solo del libro, sino del cambio que tenemos que hacer socialmente. No hay una ley en el deporte que permita que las mujeres sean profesionales. O sea, no hay un capítulo de la legislación actual sobre el deporte femenino. La ley del deporte es de 1990 y no se recoge a la mujer como profesional. Esto creo que es algo que nos tiene que hacer poner el grito en el cielo, indignante. O sea, que a una mujer no se le reconozcan sus derechos en un país, en teoría, que no es tercermundista como España, yo creo que es para analizarlo profundamente. Sin embargo, esto pasamos por alto. Aquí tenemos también hoy, lo tengo que decir, pero tenemos a dos presidentes de clubes deportivos importantes de la ciudad, como es Rafael Coca del Jerez Deportivo Fútbol Club y como es Luis Delgado, presidente del primer club de la provincia en cuanto a categoría, como es el Guadalcacín Fútbol Sala, y es una realidad con la que se enfrentan, ¿no? Cuando se habla de mujer, no tienen contrato, por lo tanto, si se lesionan, ¿qué pasa en el caso de que se lesionen? En este caso siempre el club suele responder, pero de buena fe, no hay una legislación para ello. Si hablamos de la maternidad, si una mujer deportista decide ser madre, esto nos tenemos que olvidar por completo. O sea, hay cláusulas antiembarazo que le hacen firmar a la jugadora, aunque no se hable abiertamente de ello, en la que le dice: si te quedas embarazada, rompemos el contrato. Esto a nadie se lo pasa por la cabeza que a Messi o a Cristiano Ronaldo o a cualquiera de los futbolistas de turno le digan: si vas a ser padre, te rompemos el contrato. O sea, vemos que hay una desigualdad y una discriminación total cuando hablamos de hombres y mujeres, ¿no? Además de la presencia de los medios de la sociedad, que se olvidan por completo de la mujer. Parece siempre, cuando eso me dice, bueno, ya es que parece que poquito a poco ya van dando partido, poquito a poco tienen una mayor presencia, pero a veces va asociada también a lo que comentaba Eva, ¿no? A buscar el culto al cuerpo, o buscar el lado sexista, sino las declaraciones que, muy a mi pesar, porque siempre he sido un admirador de José María García, nos hemos encontrado en los últimos 2 días, ¿no? Que están de actualidad, ¿no? O sea, decir que una mujer deportista, futbolista, no va a llegar a la portería si saca desde el saque de esquina, yo creo que es la foto que podemos tener en el deporte femenino, ¿no? Las declaraciones de José María García. O sea, alguien que ha sido referente en los medios de comunicación durante tanto tiempo, que tenga esa mentalidad, difícilmente la mujer hubiera tenido presencia en sus programas durante tantos años, ¿no? O sea, que ha dicho incluso hoy, para intentar arreglarlo, que ve que las porteras no llegan bien por alto y que deberían poner las porterías más pequeñas. O sea, es un dato que pone en luz, ¿no?, sobre esa discriminación total que existe en el mundo del deporte y en la sociedad. Solo el 6% de las noticias deportivas que aparecen están relacionadas con el deporte femenino, y en gran parte de ellas lo que os decía, ¿no?, es por elementos extra deportivos. Hay un estudio incluso que habla de que desde Barcelona 92 hasta aquí, las retransmisiones que se han realizado en televisión referentes a la mujer en el deporte es de un 2%. Hablaba Eva de la pescadilla que se mueve la cola. O sea, si tú apareces un 2% en televisión, difícilmente pueden aparecer patrocinadores, difícilmente pueden aparecer ayudas. Eso es un cambio social en el cual tenemos que estar implicados, creo que todas y todos, con independencia de lo que hagamos, ¿no? Lo decía, ¿no?, que nosotras no es un libro de deporte, por lo tanto no me vale la excusa, bueno, no es que no me gusta el deporte, no me gusta, sino que nosotras es una reivindicación, ¿no?, por un trato igualitario para la mujer. Contra la desigualdad, que pretende dar visibilidad a esas mujeres que son campeonas y que trata temas como la maternidad, el sexismo, la falta de ayuda, la discriminación. Forman parte de una radiografía que creo que es bastante completa, ¿no? Iba a poner un vídeo, pero bueno, lo tenemos ahí y vamos a pasar del vídeo en el sentido de que tenemos ahí también las imágenes. No sé si que no me diga el presidente, porque ahí aparece una de sus jugadoras, pero quitando esa jugadora, no sé si alguien de vosotros podría decirme el nombre de alguna de esas deportistas que aparece ahí. O sea, esta pregunta
Siempre nos vea. Esta pregunta lo he hecho yo, o sea, no nos preocupemos porque lo he hecho en sitios relacionados con el deporte y nadie ha dicho nada. Mercedes Chilla. Mercedes Chilla, es la que es de aquí de Jerez, que también la tendríamos que saber, ¿no? Carolina no está. Mercedes Silla, que está aquí, y Lorena Bocanegra, que es capitana del Guadalcacín de Fútbol Sala, que entendía yo que bueno, siendo yo de aquí de Jerez, pues bueno, también tenía que tener presencia en el libro el deporte jerezano, aunque bien es cierto que eso, ¿no? Que no está en el ámbito local, ¿no? Sin embargo, es el guiño que quería que tener con ellas, porque son referentes por supuesto que hay más referentes mujeres en el deporte jerezano. Marina ha ido a la selección jugadora del Jerez Deportivo Fútbol Club y tiene un futuro por delante muy prometedor, pero bueno, no pueden estar todos porque es un abanico muy amplio, teniendo en cuenta que una de mis ideas era recoger deportistas de toda España, para que no apareciese, por ejemplo, solo andaluces y dijeran, bueno, es que en Andalucía es diferente, se discrimina más. No, o sea, aquí son deportistas que aparecen desde todos los puntos de la geografía española. Después tenía muy claro a la hora de escribir el libro que tenían que ser de diferentes edades, para que no se hablase de un pico de edad que pueda ser más propicio a que se le discrimine o no. Y también de diferentes deportes. Aquí no solo se habla de fútbol, ¿no? Sino que son más de 20 deportes los representados, para que también lo hagamos extensible a, bueno, es una discriminación que hay hacia la mujer, da igual de dónde venga, da igual la edad que tenga y da igual el deporte que practique. O sea, se dan todos casos porque estamos viendo 34 mujeres. Yo no es que sea un experto en deporte, no me ponen otras 34 y tampoco sabría ninguna. O sea, realmente es la invisibilidad la que recibimos todos y todas, ¿no? Porque está el caso, bueno, ahora vamos a ver algunos casos que es que, o sea, decía Margarita, es que duele el hecho simplemente de contarlo, que mujeres que se dedican diariamente, que se esfuerzan y que sin embargo no tienen repercusión porque el sistema machista que hay pues le hace que no puedan aparecer, ¿no? O sea, vuelvo a lo mismo por ejemplo, pero me viene muy bien la declaración de José María García. Si quienes están mandando los medios de comunicación tienen esos pensamientos, esos planteamientos, difícilmente se le pueda dar sitio a una mujer, o cuando lo hagamos es porque bien se desnude, bien se haya echado novia, porque en este caso siempre en la liga de fútbol profesional, que son 20 equipos por 20 y tantos jugadores, son más de 400 jugadores, resulta que no nos encontramos ningún homosexual. O sea, porque el fútbol es para hombres. O sea, y si viene a decir que es homosexual, sin embargo, en la Liga de Fútbol Sala Femenina, o en el deporte femenino, ellas lo cuentan en el libro, tienen que luchar contra ese estigma, ¿no? De que ya le van a poner la etiqueta de lesbiana. Y bueno, será o no será, ¿no? O sea, pero ya parece que de practicar deporte va con esos estereotipos de machorra, lesbiana y demás, ¿no? De los que se habla en el libro. Ellas son tres de las protagonistas. He querido destacar tres destacados, ¿no? Valga la redundancia del libro, por la importancia de la motivación de las frases, ¿no? De lo que puede aportar, creo que nosotras, si nos centramos en su lectura, ¿no? Teresa Bernada es la mejor portera del mundo de hockey sobre patines, tiene 2 mundiales y bueno, ella dice que por ser mujer no me voy a poder dedicar jamás al deporte de manera profesional. Lo he comentado antes, no existe una ley que recoja la profesionalidad de la mujer en el deporte, por lo tanto no se va a poder dedicar. Tiene el caso en el hockey, por ejemplo, de ir a desplazamientos con la selección española, y a los hombres pues darle las mejores instalaciones, darle los mejores horarios para entrenar, por supuesto recoger a los jugadores donde haga falta, y ellas tienen que pagarse los desplazamientos. Muchas veces cuando van con su propio equipo se tienen que pagar hasta al hotel cuando juegan competiciones europeas. O sea, es una radiografía, vuelvo a insistir, que dice, ¿no? O toma el pulso a cómo está la situación del deporte. Mavi García es una ciclista. También ha sido campeona en duatlón, que dice que la desigualdad en el deporte es más pronunciada que en la vida cotidiana. Yo creo que, y además elegí el deporte ya porque, bueno, profesionalmente he estado siempre vinculado al mal llamado periodismo deportivo, porque al final es periodismo futbolístico, se habla de fútbol, por supuesto, masculino y poco más, pero el caso de Mavi García refleja eso, ¿no? La desigualdad es más pronunciada, y es que el deporte, yo creo que es el sector donde hay más diferencias, ¿no? Ya, por ejemplo, en la docencia creo que se ha llegado se ha equilibrado en el tema médico, en el caso de
de los juzgados ya están peleando mucho porque a premio Racimo de Honor lo comentaba también, que es otro de los sectores donde parece que hay la abogacía, creo que también más o menos, ¿no, Margarita? Más o menos, o sea, incluso, o sea, yo creo que ya a nivel más superior del tema de jueces, creo que es donde todavía hay mucha diferencia, pero más o menos hay sectores donde digamos que sí que se ha alcanzado cierta igualdad, por supuesto, con mucha lucha detrás y con mucha lucha en el camino, porque el hecho de que llegue la mujer siempre está entre paréntesis, ¿no? Con los pensamientos machistas y demás. Pero yo creo que el deporte es el que refleja, donde todavía refleja claramente que hay una diferencia mayor en cuanto a sueldos, en cuanto a repercusión, en cuanto a visibilidad. Concha Montaner, que es más de 10 veces campeona de España de atletismo, dice que la gente piensa que cualquier hombre puede hacer lo que hacemos las mujeres deportistas. O sea, cuando lo hace la mujer, parece que como es muy fácil, ¿no? Que algún hombre de estos que nos lancemos, que nos atrevamos a coger, por ejemplo, lo que coja de peso Lidia Valentín, o que eso, ¿no? O que muchos de los ejercicios y de las actividades que hacen sean capaces de hacerlo hombres. Pregunto, ¿un libro sobre deporte? Para nada. O sea, es un libro contra los estereotipos, contra la cosificación, contra las barreras, la desigualdad, el sexismo, la invisibilidad, la legislación, la herencia patriarcal, los insultos que reciben las mujeres en el deporte, la falta de ayudas, la poca atención, los pocos medios que hay, los techos de cristal, el machismo. O sea, y en el otro lado de la balanza, pues lo que nos aporta también, ¿no? De valores, de motivación, de ilusión, de energía, de terapia, de capacidad de liderazgo, de disciplina, de concentración, de esfuerzo, de resistencia, de actitud, de crecimiento, de pureza, de solidaridad, de respeto, de fortaleza mental, de filosofía, de igualdad. O sea, yo creo que es un libro muy completo por todo esto, ¿no? O sea, si queremos centrarnos en alguno de los capítulos, a lo mejor vemos, por ejemplo, en rugby, capacidad de liderazgo, en el capítulo que habla de la deportista que se dedica al rugby, o de resiliencia, como comentaba Margarita, o de fortaleza mental, o de superar luchas como los techos de cristal, los estereotipos, ¿no? Me gustaría poner, creo que tengo 5 o 6 ejemplos de deportistas que están presentes en el libro y que son protagonistas, por supuesto, y que aportan mucho por las historias que están cargadas de vida, de pasión, de entrega. El caso de Carlota Serrano es uno de los que creo que más emocionante, incluso me costó bastante escribirlo porque es una joven atleta, subcampeona de España de 400 metros valla, y que un día muy joven le dice que tiene un cáncer. Ante esto, pues podemos ponernos en miles de situaciones de familiares y demás que han podido pasar por esta situación, ¿no? ¿Qué haces? Eres joven, deportista, te dicen que tienes un cáncer, dejas el deporte, te rindes, tiras la toalla, o sea, porque aparte, en su caso están estudiando un equipo médico dentro de un proyecto, está estudiando cómo afecta el cáncer a deportistas de alto rendimiento. No hay nada, estudios muy avanzados en cuanto a los beneficios que pueda tener, ¿no? Ella dice que sí, incluso hay una frase que creo que tienes que releer y releer, ¿no? Que dice que doy gracias al cáncer por ser la persona que soy. O sea, y yo creo que ya eso te hace tomar las cosas con cierta distancia, ¿no? Sobre todo nuestros problemas diarios, nuestros quehaceres, cuando hay una persona que te está contando su vida y dice gracias al cáncer por ser la persona que soy. O sea, nos enfrenta de alguna manera a la realidad de la vida, que a veces nosotros mismos, que esto, que lo otro, y al final hay problemas, digamos, más graves, ¿no? Y de los que se pueden salir. Ella cuenta que estaban haciéndole pruebas y salía allí mismo al parque que había en el hospital a hacer algunos ejercicios, subía y bajaba escaleras en el hospital, nunca abandonó el deporte. Es lo digo en el instituto, ¿no? Porque muchas veces se llegan a pensar, bueno, entonces el deporte le lleva a curar. No. O sea, pero ella sigue en contra de esa medicina, ¿no? Casi natural de poder superar tanto la enfermedad como todo lo demás que le se le venía encima gracias al deporte. Yo creo que es un ejemplo de superación. Ella lo dice, ¿no? Muchas mujeres deportistas le escriben habitualmente para comentarle. Incluso eso no es un ejemplo para comentarle, bueno, es que me han diagnosticado, ¿qué hago? Paro, me tomo precaución, intento tomarme un tiempo a ver si avanza o no la enfermedad,
y ella lo cuenta en el libro, cómo lo afrontó de frente, siempre con una sonrisa, siempre de manera positiva, siempre de manera vitalista y optimista, y creo que es un ejemplo que tenemos que tener en cuenta. Lo que pasa es que después, cuando pongamos la tele a la noche, seguramente saldrá un gol de Messi o de cualquiera del Barcelona, cualquier tontería de los futbolistas de turno, y es lo que nos tragaremos. Pero casos como el de ella creo que son los que nos tendríamos que tatuar, ¿no?, en el alma para nuestro día a día, porque yo siempre lo digo, el libro a mí me ha enriquecido mucho escribirlo por eso, ¿no?, por lo que me han aportado estas historias, y siempre mi ilusión es poder compartirlo, o sea, que la gente se lo lleve, ya no solo por vender más o menos libros, sino porque yo creo que quien se lleve de nosotros y quien se lo lea, de nada sirve que no lo llevemos y lo pongamos en lo alto de la estantería, va a aportarle mucho en su día a día. El caso de Patricia Campos, no sabemos nadie de ese caso, por ejemplo, ¿no? O sea, yo porque me puse a trabajar en él, pero tampoco que supiera la existencia de Patricia Campos y del proyecto tan importante que tiene. Era la que introduce el libro, ¿no? Proyecto solidario en Uganda, un país donde a los homosexuales directamente, a los hombres, pues son condenados a latigazo, a las mujeres a violación múltiple. O sea, las leyes de países tercermundistas que son de aquella manera, y ella lo dice, ¿no? Muchas veces siente miedo cada vez que va a Uganda, porque claro, ella es homosexual, pero su caso es muy importante, o sea, es que ha sido pionera en varias cosas. Fue la primera mujer en pilotar un avión reactor en España, las Fuerzas Armadas. Ahí tuvo que sufrir la discriminación de los hombres. Imaginaros, Fuerzas Armadas, el machismo al que se enfrentaba, ¿no? Comenta en sus tiempos, ya las cosas han ido avanzando, que ni siquiera tenía un lugar para cambiarse. O se cambiaba con los hombres o tenía que salir fuera de donde ella estaba. Ya cuando confiesa su condición sexual, no aguanta porque ya se pasan demasiado con ella y decide dejar las Fuerzas Armadas y se va a Estados Unidos. Allí en Estados Unidos se convierte en la primera española y europea en ganar en una liga estadounidense entrenando a un equipo de fútbol. Y no contenta con eso, se marcha a se marcha a África a emprender este proyecto solidario, donde utiliza el balón para unir, ¿no? En una sociedad donde la mujer no está considerada ni siquiera ciudadana, tiene que estar al cuidado del marido y demás, y de los hijos, pues ella consigue esa foto que parece no tener importancia, esa foto la tiene, o sea, la tiene mucho. El hecho de poder unir a mujeres y hombres es algo casi impensable en estos países, y más en el fútbol. Todavía estamos viendo países de Asia donde la mujer no puede acudir a los campos de fútbol. Ahora recientemente Irán, después de más de 40 años, han podido asistir en una parte del campo limitada para las mujeres, en otras están para los hombres, han podido asistir a partidos de fútbol, pero el hecho de ir a un escenario deportivo está prohibido para la mujer todavía en muchos países, y más practicar deporte, ¿no? Su caso creo que es otro de los ejemplos que están ahí, que yo creo que deberíamos repetir en los medios de comunicación, día sí, día no, y darle importancia y visibilidad, y sin embargo, pues bueno, no le prestamos la atención suficiente, ¿no? Y es uno de los mensajes, ¿no? Una de esas cosas positivas que creo que aporta es la integración. El caso de Blanca Manchón es otro de los que bueno, creo que tanto como mujer como hombre nos duele, ¿no? 6 veces campeona del mundo de Windsurf. Cuando dice que va a ser madre, sus patrocinadores la abandonan. He comentado que el deporte no hay profesionalización, por lo tanto no tienen contrato, viven de eso, de los patrocinadores, y cuando ella anuncia que va a tener ahí a su niño, que es una imagen muy bonita, pues directamente los patrocinadores la dejan. O sea, se encuentra en un momento difícil porque cuando viene un niño a casa requiere algo más de gastos y sin nada de dinero. A los 4 o 5 meses empieza de tener a su niño, empieza a entrenar, se recupera, va a un campeonato del mundo, vuelve a ganar el campeonato del mundo y vuelve a los patrocinadores. O sea, es indignante. Ella misma lo dice, claro, yo directamente decía, mira, y se ha tomado por culo. O sea, con perdón, pero claro, obviamente, o sea, he renunciado a su sueño. O sea, no puedes irte a Japón, creo que fue donde fue a competir, a Miami, transportar a Las Vegas el material y demás, si no tienes ayuda económica. O sea, es imposible. Tienes que aceptar un poco, claro, te ves en esa situación algunas veces. En este caso surgió el debate de, bueno, pero también hay que...
Pero bueno, es renunciar a tu pasión o seguir dentro de ese círculo vicioso que hemos comentado. Al final vuelves a entrar, pero claro, es que no había otra, ¿no? Ahí comento lo de las cláusulas antiembarazo que existen en algunos deportes, sobre todo en el fútbol, ¿no? O sea, la maternidad, tanto en este caso como en el de Ana Casares, que es otra deportista que tiene 3 niños, y ella cuenta que cuando tiene al primero, el hecho de ser madre le produce como una fuerza de la naturaleza tremenda, que es la que empieza a hacerle ganar. Es curioso que es cuando empieza, tras ser madre, empieza a ganar, ¿no? Y bueno, y es una historia también muy bonita porque sus hijos la acompañan a las pruebas y demás, y aquí está, el de Ana Casares, que es un ejemplo de conciliación, ¿no? Dice, no he renunciado a nada por ser madre, les daba el pecho y me iba a entrenar. Que a veces parece, ¿no?, que el hecho de ser madre, pues bueno, te va a cambiar, te va a trastocar la vida. Incluso ella cuenta en el capítulo, o sea, estoy embarazada, puedo hacer deporte, que es otra de las cosas que entran en dudas tanto las deportistas como las mujeres que a lo mejor de manera amateur, ¿no?, o vayan al gimnasio y practiquen deporte. ¿Puedo hacer deporte? Ella hasta los 8 meses estuvo haciendo deporte. O sea, con un médico que sí es cierto que le aconsejaba frenar un poquito, pero bueno, se conoce su cuerpo, sabe hasta dónde puede llegar, bajaba un poquito en cuanto a mejor a carrera, bicicleta, se centró más en natación, pero bueno, su caso en el libro es cómo afronta una mujer que se queda embarazada la práctica del deporte. Sobre ello habla. Que está personalizado a lo mejor en la figura de Ana Casares, pero que es extensible a cualquier otra deportista, que es una de las cosas del libro, que aunque se le pone cara con las 34 deportistas, como decía Margarita, ¿no?, hay muchas más mujeres que pueden tomar el ejemplo de Ana Casares, el de Blanca Manchón, que han sido madres y que se ven en esa misma situación, ¿no? Y es un ejemplo de que nos sirve a las madres para el día a día, de cómo gestionar y optimizar el tiempo, ¿no? Porque a veces es difícil y los hombres tampoco sabemos darle el valor que tiene, ¿no?, a eso, ¿no? Trabajo, conciliación familiar. A mí los hombres tenemos esas dificultades, ¿no? Cuando tienes niños, tienes que llevar el trabajo y demás. Pues bueno, ¿cómo organizarnos un poco? En este capítulo tenemos un poco de todo eso, ¿no? Y sobre todo lo que ya comentaba, que el embarazo minimiza los efectos, o sea, todos esos efectos secundarios que tiene el embarazo y demás. Pues bueno, con la práctica del deporte como que a ella se le iban. No sé si este caso, sí ha sido muy mediático, ha salido muchas veces en los medios de comunicación, lleva ya 4 años intentando tener participación en el descenso del Sella, pero el de Beatriz Manchón es otro de los casos que a día de hoy nos hace ver un poco la desigualdad, que lo indico ahí, que existe en el mundo del deporte. Una mujer que no puede competir en una prueba simplemente por ser mujer. O sea, a día de hoy a las mujeres tienen esa prohibición de no poder competir. Ella lleva 4 años, no sé si conocéis la prueba del descenso del Sella, intentando participar en la categoría reina, ¿no? En teoría, pues bueno, le dicen que compita en la mixta, que puede ser lo, digamos que correcto, porque ella va en el timón con un hombre. Bueno, pues sí, que compita en la mixta, pero lo que pasa es que la mixta tiene 5 kilómetros menos. ¿Por qué? Es que si soy mujer se vaya a cansar, ¿no? Ella dice, yo campeona, creo que son casi 20 veces campeona de España, de Europa, del mundo. O sea, no me vengas a mí con tonterías de quitarme 5 kilómetros porque puedo hacerlo perfectamente. Y considera un insulto que le digan que participe en la prueba mixta. Ella ha recogido firmas en su campaña para acabar con eso, ¿no? Ella quiere competir en la categoría reina. Si queda el número 100, pues bueno, han quedado 99 por delante. Sin embargo, en el descenso del Sella no hay unas marcas mínimas. En el deporte muchas veces dicen, bueno, si haces esta marca puedes competir. No, allí pueden participar hombres de 80 años que tengan práctica habitual en el piragüismo, que aunque no tengan mínimas, pueden participar. Una mujer deportista no puede participar en la categoría reina. Una injusticia tremenda. El capítulo de Joan Alonso también es un capítulo que tiene varios aspectos a destacar, ¿no? Yo he querido destacar esa frase, aunque en su caso ella, por ejemplo, es guardia civil, otra institución pues donde todavía hay mucho machismo, y ella misma cuenta en el libro que se enfrenta a eso, ¿no? Una de las frases que cuenta que ella ha sido 2 veces campeona del mundo de Muay Thai, ¿no? Un ejemplo como el de Carolina Marín, que a lo mejor no suena más, ¿no?
O sea, ha ganado allí donde no lo hace nadie, de las europeas, ¿no? O sea, allí el de Muay Thai es un deporte propio de Tailandia donde se golpean con todo, o sea, es, digamos, el deporte más agresivo, más bruto que puede haber, porque utilizan puños, rodillas, codos, con todo. Y en Tailandia, que es típico de allí, ella ha ido y es la primera española europea que consigue ganar dos veces, ¿no? Pero bueno, cuando fue subcampeona, llegó de conseguir algo que era muy importante. A los compañeros de la Guardia Civil no se le ocurre otra cosa que, en vez de felicitarle, darle la enhorabuena, decirle que si traía una enfermedad o algo de allí, contagiosa, de Tailandia. Esa es una de las cosas que, bueno, cuando hablo de su capítulo me gusta destacar, pero sobre todo lo que hace ella, lo que aporta a la sociedad, lo que nos puede aportar leer su capítulo, ¿no? Que dice, un maltratador no lo hace un deporte de contacto, lo hace una mala educación recibida desde su niñez. Que a veces tenemos el concepto ese de que alguien que va a practicar Muay Thai, boxeo o cualquier deporte o arte marcial, pues bueno, va a hacer o va a fomentar su agresividad, y es todo lo contrario. O sea, ella utiliza eso y da clases de manera voluntaria y solidaria en institutos a mujeres maltratadas y demás para que lo utilicen el Muay Thai, el deporte, como arma contra los maltratadores, los agresores o en casos de niños con bullying. Pero insiste en eso, ¿no? Que a un maltratador el hecho de practicar un deporte como el Muay Thai no digamos que agranda, ¿no? al maltratador, sino que es debido a algo recibido desde la niñez, ¿no? Y otro de los casos que se puede destacar, o de los ejemplos, ¿no? Es que ella también se dedica al modelaje, es modelo, y ha tenido que sufrir también esos estereotipos que hay de una mujer que es deportista, guardia civil, y que encima posa semidesnuda, desnuda, ¿no? Empiezan los estereotipos o la imagen sexista que queremos dar para vender el cuerpo y no los éxitos que ha conseguido, que son tremendos, ¿no? El caso de Sarai Gascón también es un caso de eso, de discriminación. Ya no solo, o sea, doble discriminación, la discriminación por ser mujer y la discriminación por nacer con una discapacidad, ¿no? Su club incluso, pues bueno, ella entrena por igual, nació con una malformación en uno de sus brazos, entrena por igual, dedica el mismo tiempo, consigue más medallas que cualquier medallista de su club. Sin embargo, su club, por ser una deportista paralímpica, de deporte adaptado, no la reconoce como deportista, digamos, en condición de igualdad, y bueno, le pagan menos que al resto, y hasta el punto que la despidieron, ¿no? Por reivindicar que, bueno, ella es una deportista igual que el resto, independientemente de que pueda tener una discapacidad, ¿no? Y su frase creo que también es de las que tenemos que anotarlas, ¿no? Cuando dice ojalá algún día no hablemos de discapacidad y sí de la capacidad que tenemos todos. Yo creo que es para reflexionar un poquito cuando a veces juzgamos al de al lado porque es de una forma o de otra. Yo creo que este capítulo nos hace ver un poco las cosas de otra manera desde el punto de vista de eso, ¿no? De no juzgar, de no discriminar. Y es un capítulo que recoge esa doble discriminación, ¿no? Se ha tenido que enfrentar a la propia Federación de Natación porque no le daba las herramientas para poder entrenar, para poder competir en igualdad, simplemente por tener esa discapacidad. Otro de los casos que me gusta destacar es el de Patricia García. Yo creo que todas las historias tienen un complemento muy especial, como os he dicho. En su caso es el del emprendimiento, ¿no? Una mujer que donde ve un balón de rugby ve un proyecto deportivo y un proyecto que puede transferir valores a la sociedad. Va a las cárceles, va a institutos y colegios de educación especial, va a países tercermundistas, va con la idea de eso, ¿no? De conseguir la integración, y que tiene una capacidad de emprendimiento total, ¿no? Es un ejemplo a seguir. Dice que el deporte es una gran herramienta para transferir valores a la sociedad. El rugby, que también tiene muchos estereotipos, que siempre lo asociamos a eso, ¿no? Al contacto, a la fuerza, es todo lo contrario. Para mí ha sido un descubrimiento. Conocía esos los terceros tiempos del rugby y demás, pero la verdad es que a la hora de adentrarme en el libro y conocer los valores que tiene el rugby, yo creo que deberíamos ponerlo en práctica en el día a día, tanto en capacidad de liderazgo, de organización, de respeto. Yo creo que tanto ella como Alhambra Nieves, que es la mejor árbitra del mundo de rugby, que también participa en el libro, son mujeres a tener muy en cuenta. Y este creo que es el caso que refleja el machismo que hay y la desigualdad que hay en el deporte. O sea, porque podemos hablar de lo que he dicho antes, diferentes zonas, diferentes deportes, diferentes edades,
Pero este yo creo que es el caso que refleja esa diferencia de desigualdad que hay. Ella es Sandra Gómez, es campeona del mundo de mountain bike, y en su casa su hermano también es campeón del mundo de la misma disciplina, del mismo deporte. Uno de ellos se puede dedicar profesionalmente al deporte, ya sabemos quién es, el hermano. O sea, ella por ser mujer no se puede dedicar al deporte, tiene que hacer campañas de mecenazgo, de crowdfunding, buscar dinero para ir a los campeonatos, que le presten la moto, déjame esto. El hermano, sin embargo, vive del deporte, ¿no? Pero el ejemplo más llamativo también, además de ponerlo sobre una balanza y ver que el hombre sí, la mujer no, en su caso es cuando gana el mundial de su prueba, ¿no? En su especialidad, que ya de por sí era discriminatorio. La categoría masculina 2.100 euros, la categoría femenina 600 euros, o sea, tres veces menos. Ejemplos de hecho tenemos miles, ¿no? En el libro cuento algunos de esos ejemplos de diferencia, o sea, como lo hemos puesto muchas veces, el ejemplo del pádel, los campeones de pádel de 1.000 euros, la pareja que gana el campeonato de pádel un bikini. Por no hablar de los consoladores y demás que entregaban recientemente en un torneo también verídico, y maquinilla de afeitar para las mujeres, o sea, en un campeonato que hubo creo que también de pádel en Asturias, si mal no recuerdo, o sea, totalmente indignante, o sea, el hombre también se depilará, también hará sus cosas, pues entonces que reparta lo mismo, o 1.000 euros para cada uno, ¿no? Sin embargo, la mujer, como que, lo que decía Eva, ¿no? Siempre hay que vincularla a otro tipo de cosas, y el hombre pues... Pero en su caso, digo, nos hemos quedado incluso una exclamación ahí de 2.100, 600, el masculino junior, el joven, ganaba 1.200, el campeonato femenino joven junior no había, porque directamente el motociclismo también es un deporte muy machista, le cuesta a la mujer mucho llegar y hacer un campeonato del mundo para 4 o 5, pues directamente jóvenes no había, ¿no? Cuando ella va a recoger su premio, que era 3 veces o 3 veces y media menos que el del hombre, le dicen que no puede recibir el premio, 600 euros, porque la federación, los automovilismo están haciendo recortes que solo afectaban a la mujer. O sea, el hombre ganó los 2.100 euros y el junior recogió sus 1.200 euros. Ella 600 no lo pudo recoger. Es un capítulo que también es muy interesante por eso, ¿no? Por la discriminación. También pongo siempre el ejemplo de Sandra Sánchez. No la conocemos, ¿no? O alguien conocía, si ponemos la imagen de Sandra Sánchez, Nahuel, ¿no? Sí, tú sí, ¿no? Porque él en su cole habían hecho un trabajo sobre el libro, y en algunos colegios han hecho trabajo sobre el colegio, y le tocó Sandra Sánchez. Es la mejor del mundo de karate. O sea, leyenda del karate. Creo que son ya cerca de 50 medallas de manera consecutiva en su deporte. No, el 92, no, ella lleva una racha donde a partir de los 30 y tantos es cuando ya, digamos que le dan el reconocimiento. Estoy pensando en la que me dice y la tengo ahí, no se me viene ahora. Pero es la mejor, está considerada como la mejor karateca de la historia. Ya no hablo de España, sino de la historia del karate. Años para atrás, una leyenda. No la conocemos en España, y es española. O sea, y vas a donde sea, ¿eh? No por ponernos... O sea, que ella lleva a otro sitio, va relacionado con el deporte, no la conoce. Y ahí creo que tenemos culpa un poco todo de que no le demos valor a este tipo de cosas, y sin embargo se la demos a otras, ¿no? Ahora que también tenemos el poder de las redes sociales y de poder transmitir, yo siempre lo comento, ¿no? Cuando eso, digo, lo que más además de que se lleve el libro y demás, lo que más fuerza casi que le da a estas historias es que después lo podamos compartir. Pues mira, he leído tal capítulo, me ha gustado, tiene mucha fuerza, el boca a boca es lo que pueda llegar. Y el hecho de que podamos dar recorrido. Yo decía al principio que agradecía al Ateneo que me abriera las puertas, porque es que yo ni siquiera puedo tener el libro en librería. O sea, porque yo he presentado editoriales y me dicen que sí, que es muy interesante, pero que es que el deporte femenino no vende. Entonces tienes que ir tú, traerte tus libros, ir a presentaciones, ir a sitios para, poquito a poco, cuando eche el libro, yo creo, independientemente, insisto, de que lo haya escrito yo, que es lo de menos, yo creo que por respeto ya a las 34 deportistas, por todo lo que conlleva, por todo lo que contiene, por toda esa denuncia,
yo creo que merecería estar al menos en el Consejo Superior de Deportes, en el Comité Olímpico Español, en algunas asociaciones, en algunos clubes, en algunas instituciones, simplemente por lo que significa. Aquí el ayuntamiento hay que agradecerle, por ejemplo, igual que muchas veces, y doy muchos palos a las instituciones, que claro, después digo, soy ingenuo, si en el libro nada más que paro de meterme con ellos y de cargar contra los políticos y demás, después, claro, no voy a pedir después, no, pero es cierto que el ayuntamiento aquí en general hay que agradecerle al menos que el libro esté disponible en todas las bibliotecas de los colegios y los centros educativos de la ciudad. Y bueno, creo que es un paso muy importante, al menos aquí en Jerez, que debería mejor tomar otros municipios, otras ciudades, porque creo que merece mucho la pena, ¿no? Bueno, por ir terminando ya, tampoco quiero extender mucho y daros mucho la lata, pero por ejemplo, simplemente iros a Google y poner vóley playa. O sea, lo que vais a ver son culos. O sea, que 10, 12, 15 años de carrera de la mejor pareja de la historia de vóley playa femenino quede reducido a culos. Pues bueno, yo creo que ya es algo que nos debería escandalizar. Lo que pasa es que lo damos por asumido, ¿no? Ellas mismas me contaban, lo recuerdo del libro, creo que algunos fotógrafos que han ido. Yo no hablo de fotógrafos que vayamos nosotros a ver el partido y digamos, bueno, vamos a hacer una foto, no sé qué, no, sino fotógrafos profesionales de medios de comunicación han tenido que decir, córtate un poquito. Porque viene a hacer la foto tirándome que sea de manera sexista, que se vea o implique o da a entender a otra cosa diferente, o viene directamente a cogerme el culo con la imagen. Hacer la prueba, Google, vóley playa femenino, las imágenes que vamos a ver, no, ni siquiera sus caras, ni siquiera sus nombres, ni siquiera, es la mejor pareja de la historia de vóley playa. Es de las pocas que se han clasificado ya para estar en los Juegos Olímpicos del año que viene en Tokio. Y claro, se encuentran con titulares eso. De las 10 buenas horas de los Juegos Olímpicos, los 10 mejores culos del vóley playa, o sea, pero no hablan de cómo recepcionan, de cómo rematan, de si ganan, compiten, juegan. O sea, yo creo que para una mujer, deberíais hablar ustedes en este caso, ¿no? Que cogieran una parte de vuestro cuerpo y que vuestra trayectoria profesional, deportista, la de cada una, ¿no? De vosotras, quedara reducido a eso, a cómo vais vestida, o sea, es algo que al menos nos debería hacer reflexionar y pensar, ¿no? Sin entrar ya en el discurso que nos podemos perder feminista, no feminista y demás, ¿no? Sino simplemente respeto. Son mujeres que están compitiendo, que tienen una trayectoria y al menos creo que se merece que sean conocidas sus nombres y no que vayamos con eso, ¿no? Con la foto directa del culo. Quien sea amante del deporte o quien sea amante de hacer sudoku o de hacer cualquier actividad, yo creo que el ejemplo de Sara Gijón, su historia, la lee, se va a sentir identificado o identificada, le va a dar mucha fuerza. Yo se lo decía, digo, yo creo que tú tienes, claro, pero después lo entiendo, porque al final he visto muy reflejado en casi todas de ellas, ¿no? En Sandra, que hace campañas de crowdfunding, que va poco a poco, que tiene que ir. Yo también al ser libro de deporte femenino me he visto pues olvidado, me he visto que el libro no termina de llegar a pesar que se le da reconocimiento, que es muy difícil, ¿no? Pero en su caso es que es auténtica pasión, es una deportista, nadadora de natación sincronizada, trata el tema de la bulimia, que también es un tema creo que para el deporte, ¿no? Para las madres que tengan deportistas y demás, que muchas veces, caso por ejemplo de Eva, pues bueno, los entrenadores son muy exigentes, las niñas, hablo de niñas porque son jóvenes, que eso es otra de las cosas sexistas de los estereotipos que hay, que hablar de las niñas del fútbol, que es algo, Luis, las niñas del fútbol, que es una cosa que se suele decir que no son ninguna niña. Bueno, tú tienes algunas jóvenes, pero que es algo que utilizamos muchas veces de manera sexista. No son las niñas, no son las sirenas del waterpolo, a nadie, es que no se nos ocurriría después decir los delfines del waterpolo para hablar de los hombres. O sea, las sirenas del waterpolo, o sea, utilizamos también lenguajes sexistas para la hora de hablar del deporte. Supuesto que en este caso digo niña porque era joven. Se enfrenta a eso, ¿no? A las adversidades. En su caso se enfrenta a una entrenadora que era muy exigente, que era famosa en su día, Ana Tarrés, ¿no? En televisión hicieron por entonces muchos reportajes y demás que bueno, contaba que incluso hacía tragarse el vómito a las niñas que entrenaban con ella, unos métodos militares. Ella cuenta algo de eso.
no quiere ni siquiera nombrarlo, tenía cierto temor a hablar de su nombre, pero supera la bulimia que provocada por el deporte. O sea, el deporte muchas veces, la práctica del deporte lleva a esas situaciones donde tienes que estar en un peso, por su cuerpo pues, era difícil porque es una nadadora alta y le lleva a la bulimia. Eso lo medio supera, porque yo creo que todavía ya me dice que todavía va arrastrando ese problema. Pero tiene una grave lesión, que se monta una compañera al lado suya, le lesiona en el cuello y demás, y bueno, hasta el punto que los médicos le dicen que tienes que dar la natación, la sincro, porque si no te vas a quedar en una silla de ruedas. O sea, se opera 2 veces y demás. Y ella dice, bueno, yo no sé hasta qué punto, ya escribí su capítulo y demás, pero un día me dice, ya creo que eso no viene en el libro, dice, no, bueno, ahora me voy a poner a hacer karate. O sea, dices tú, vamos a ver, si te han dicho que dejes ya el deporte para siempre, te vas a poner a hacer karate, cuando un deporte de mucho contacto, caídas y demás. O sea, no, pero es que si no, ¿qué hago? Y al final yo muchas veces me siento identificado, digo, sí, muchas veces los libros, ¿para qué voy a escribir? Si al final es muy difícil llegar, si al final es muy difícil vender, pero a veces es que tenemos eso de que es nuestra pasión, es nuestra forma de vivir, es nuestra manera de contar las cosas y que no podemos renunciar a ellas, aunque sabemos que muchas veces incluso nos vamos destinados al precipicio, como podía haber sido su caso, ¿no? Pero ella demuestra que la pasión también puede a veces mover todo, o tiene esa capacidad de que podemos alimentar el mundo, nuestro mundo real, de ilusiones, de sueños y de motivaciones. Después ya un día me escribe o me llamó, no, me mandó una foto que había competido en una de estas pruebas, una trail de estas duras en Barcelona, creo que eran más de 100 kilómetros de estas que te metes en el barro, que salta, que compites, y que se tatuó en el brazo, bueno, se pintó nosotras en el brazo y me mandó la foto porque ella quería ser parte de nosotras, del libro, que lo es, pero en esa carrera digamos que era la constatación de que había superado esas adversidades, ¿no? Por un lado la bulimia, por un lado la grave lesión, y no podía haberlo hecho con un deporte más sencillito, digamos, ¿no? Sino se metió a lo bestia. Y bueno, ahora está entrenadora en Italia, un equipo de sincro, y su sueño dice que es estar en unos Juegos Olímpicos y va a luchar para, sea como entrenadora, sea como sea, para estar presente en unos Juegos Olímpicos. El caso de Elia González también refleja la humildad, la cultura deportiva. Es una jugadora de vóley que ha ganado casi 10 ligas y que sin embargo, pues bueno, vuelvo a lo mismo, no reconocemos ya no solo su cara, sino lo que aporta al deporte, desde la humildad, desde los valores, desde la entrega, desde el sacrificio, desde el silencio, desde entrenar día a día sin levantar la voz. En el fútbol que están acostumbrados estamos a que si uno no juega se enfada, o si ya va a hablarle al entrenador, va a hablarle al director deportivo, que también tenemos aquí al director deportivo del Jerez, y que está rodeado de ese tipo de situaciones que en el fútbol tan habituales, los enfados, los mosqueos, los egos. Sin embargo, encontrarnos con gente como Elia González nos hace ver que es posible creer en un deporte puro, de pureza, de valores, de respeto, sin el dinero, sin que muevan los hilos terceras personas. Yo creo que es un ejemplo también muy a tener en cuenta. Ya para terminar, que no me quería extender, bueno, más o menos hemos estado la hora casi que ajustábamos. Reflexionar un poco sobre eso, ¿no? Lo que a lo mejor hacemos mal incluso en nuestro día a día, las barreras con las que se enfrenta la mujer en el deporte, los estereotipos, los insultos sexistas, las brechas salariales, los techos de cristal, y el deporte es eso, ¿no? Uno de los sectores donde existe una mayor desigualdad entre hombres y mujeres. Siempre me gusta acabar, no sé, me siento muy identificado, creo que resume mucho lo que es el contenido del libro, con el párrafo final, ¿no? Que viene en la cubierta, y dice eso, ¿no? Que nosotras es una historia de mujeres valientes que se enfrentan con una sonrisa al cáncer o a la bulimia, mujeres que se levantan y vuelven a volar tras ser marginadas por su condición sexual, mujeres que compiten con sus hijos de la mano, mujeres comprometidas al máximo con su deporte, mujeres que tienen que luchar en minoría en un mundo de hombres, mujeres que transmiten valores a la sociedad con sus proyectos deportivos, mujeres que son toda solidaridad, mujeres que piden paso, mujeres que merecen ser respetadas, mujeres que aman de manera incondicional el deporte y, sobre todo, mujeres que son felices a pesar de las tormentas con lo que hacen. Pues muchísimas gracias a todas y todos por vuestra presencia. Espero que para mí ha sido, como os decía, muy importante estar aquí, y espero que también para ustedes pues haya sido
enriquecedor este momento donde hemos hablado y abordado temas que se recogen en nosotros. Muchas gracias. ¿Alguien quiere intervenir? ¿Alguna pregunta o comentario? Yo te iba a preguntar, pero lo has dicho, lo de José María García, así que me ha quitado la pregunta. Ya lo has visto tú la situación, los comentarios, o sea. Me parece lamentable, sinceramente, que lo que este señor ha dicho, ¿no? Porque con todo el poder que tiene, actualmente todavía, y que encima diga eso, puede echar tierra sobre un asunto que debe hacer totalmente todo lo contrario. La verdad es que yo creo que ha sorprendido a todo el mundo, o la cogen un cable cruzado o algo ha pasado, que no es normal. A mí la verdad es que también me ha llamado mucho la atención, la verdad es que yo lo escuché directo. he sido admirador o sea, y sigo siendo, ¿no? Porque yo creo que un hombre que también se ha enfrentado a muchas situaciones de manera valiente y demás, ¿no? Pero yo pienso también que digo, bueno, pero es que dices tú, bueno, vale, una mala tarde la tiene cualquiera. Pero es que hoy ha vuelto a insistir lo mismo, que pide perdón, pero espérate, que ya mañana dice que pongan en vez de un césped unas moquetas y que la mujer mientras que juega al fútbol pasa la mopa. Espérate, que a ver si nos va a pedir balones rosas, porque cada día está, yo creo que aumentando todavía el nivel de machismo. Yo creo que de todas formas esto, con independencia de eso, al final, ya en su contra, no, tampoco creo que una persona que tiene ya su trayectoria, no sé si jugará mucho o no, pero yo creo que si el deporte aquí es inteligente y el deporte femenino se mueve con inteligencia, yo creo que va a ser positivo porque va a sacar de hecho, ¿no? Porque ya incluso muchas jugadoras pues han contestado y va a ser, lo que va a hacer es que le va a dar visibilidad, ¿no? Ayer creo que el Sporting de Gijón, las jugadoras del equipo cadete de 15 y 16 años se pusieron a sacar córner para demostrar que sí que pueden llegar, que llegan las de 15 años, o sea, es que yo qué sé, pero al final te demuestra el pensamiento muchas veces, ¿no? de hombres y de mujeres, o sea, porque no es algo que el feminismo no es propio de las mujeres ni el machismo de los hombres, o sea, hay actitudes, lo comentamos el otro día, que actitudes machistas que tiene la mujer, y igualmente un hombre también puede pensar en clave feminista, o sea, pero yo creo que eso teniendo su trayectoria, su experiencia, y un hombre que creo que no da punta con hilo, como se suele decir por aquí, esos comentarios sinceramente no sé lo que busca, porque es de tener poco sentido común. O sea, ¿cómo no va a poder llegar a un córner una mujer que lleva años entrenando para ello? A mejor yo no llego a sacar desde la esquina, que no juego al fútbol, pero o tú como mujer no llegas porque no te dedicas a eso, pero alguien que se dedica a algo de manera habitual durante años, o sea, y que la portería más, o sea, es algo. También ha pasado ahora que hay también una huelga ahora de la... Ni siquiera lo hemos comentado, el tema era... Bueno, sí, pero que no me he centrado, tú lo has comentado, del tema de... Sí, con la diferencia salarial, con la diferencia salarial, pero vamos, que simplemente no van a conseguir nada, simplemente que se les reconozca un poco más. Es decir, llegar a los salarios que se están pagando en el fútbol es impensable. Para la mujer, ¿no? Que esto yo creo que es otro, yo me encuentro muchas veces con el fútbol ya es ahí, esa faceta ya no es deporte, ya es empresa, ya es completamente diferente. Yo creo que eso es otro de los problemas, por ejemplo, muchas veces a la hora de que yo creo que todavía no se llegan el hombre, creo que no llega a entender cuando dice reivindicación o una huelga y ya aparece en Twitter, en redes sociales, hombre, lo que tú has dicho, ¿no? Vaya a cobrar cuando salgáis, cuando aparezcáis, cuando vayan a veros, que ya de hecho de por sí van a ver a los campos pero cuando piden o reivindican o hay una huelga, no es para cobrar lo mismo que cobra un jugador de primera división, es para tener un convenio donde tengan un salario mínimo en su caso, o sea, que es que no lo tienen. Si seleccionan a este futbolista, es que están ahí a lo que el club quiere hacer. Si quiere despedir el club, Luis, tú tienes por ejemplo el caso en fútbol sala, el año pasado se seleccionó una futbolista de larga duración por la voluntad de vuestro club, estuvisteis pagando el contrato religiosamente a la jugadora, pero fue por vuestra propia voluntad, nadie federativamente os obligaba a ello, ni por un contrato deportivo. Es correcto. Yo los 10 meses por perdón, 9 meses estuve de baja, pues se partió expulsado en el primer partido de liga y reapareció pues faltando 5 partidos para terminar la liga. O sea, que estuvo prácticamente 9 meses en el dique seco.
pues todo ese tiempo lo tenemos nosotros costeando. O sea, ahí es la voluntad del club, pero que hay Un club clubes... humilde, donde ya la misma federación española y andaluza pues discrimina tanto al fútbol como al fútbol femenino. Claro. Porque al fútbol femenino, al fútbol 11, en este caso se lo está dando todo y al fútbol falaco lo tiene discriminado totalmente. El fútbol femenino, por ejemplo, ya hay... O sea, y Luis lo conoce mejor como presidente del Guadalquivir Fútbol Sala, está habiendo un debate donde sí, casi que la liga pues está al borde del precipicio, o sea, ya no le falta ayuda, es que tú si le das a uno y no le das a otra, pues bueno, se produce ese desnivel. Pero claro, De hecho, el fútbol sala femenino se muere, se está muriendo. o sea, es que si no se le inyecta y a otro... Que nosotros hemos estado en primera división, donde ha repartido la Federación Española de Fútbol progreso audiovisual 15.000 euros. Bueno, ha dado un dinero a cada territorial, ¿no? Y cada territorial lo ha repartido como bien le ha dado la gana. Bueno, la gallega con 4 equipos en primera división, pues 15.000 euros cada uno, a cada club. En Cataluña, 2, 15.000 euros. En Murcia, otros 2, 15.000 euros. En Zaragoza, 15.000 euros. En Alicante, 15.000 euros. En Andalucía, el único equipo, el Guadalquivir Fútbol Sala, en primera división, 10.000 euros. Es una discriminación total. 2 años que ha estado, pues nos han quitado 10.000 euros. No podemos luchar con las mismas armas que los demás equipos. Pues el equipo ha descendido, claro, no podemos luchar con las mismas armas. Luego a la hora de, por ejemplo, de buscar un patrocinador, pues no es lo mismo. Pues tenemos que luchar contra el viento y marea para conseguir un patrocinador que nos dé a lo mejor 5 o 6.000 euros por llevar en la camiseta el sponsor suyo. No, y eso ya llorándole y incluso, bueno, hasta en carro de rodillas me parece. Bueno, las administraciones públicas, bueno, por la otra de los 6 años han quitado 2.000 euros. Así, bueno, que no hay dinero que han rebajado. El otro sitio donde va, la Diputación lo mismo, pues. Yo, llega un momento que ya te harta, ya te cansas. La verdad que ya te harta de luchar y de pelear por defender los valores de unas mujeres que se hartan de entrenar todos los días y quieren hacer deporte, simplemente. Porque yo como presidente del Club Deportivo Guadalquivir Fútbol Sala Femenino, tú lo sabes de sobra, nosotros no cobramos ninguno de los directivos, no cobramos nada, empleamos muchísimas horas. Eso tampoco lo ve nadie, muchísimas horas. La invisibilidad de la que... Y al final, pues, al fin y al cabo, pues, la misma federación discrimina tanto ahora mandado por el fútbol 11, donde la federación me dé billetes, pues igual. No, la discriminación total y la discriminación geográfica también el libro habla en algunos deportes de... Los femeninos se mueren, se está muriendo. Es una auténtica... Ya lo dijo el presidente de Lorenzo el otro día y claro, y en ese sentido, y además lo que vuelvo a insistir, cuando se habla de reivindicación salarial, no quiere decir que, de hecho, por ejemplo, la mejor jugadora de la Balón de Oro del último año, la noruega, Halla Hegerberg, pues cobra 350 veces menos que Leo Messi. 350 veces menos. O sea, no están pidiendo cobrar lo mismo que Messi, están pidiendo al menos que sean respetados de la misma. Y además, su caso, por ejemplo, es un ejemplo porque renunció a jugar. Hablamos de la capitana, la mejor del mundo, de la selección de Noruega. Que hablamos que Noruega es un país que la selección está en digamos, ejemplo, en equidad, porque cobra más o menos lo mismo. Sin embargo, ella renuncia a participar en el Mundial con su selección, que es lo más para un futbolista o una futbolista, denunciando la desigualdad que hay, ¿no? O sea, tú no me puedes... Si yo soy la mejor en mi deporte, 350 veces menos que Messi, o sea, 300, y, bueno, vamos a dar la cifra, 450.000 euros. O sea, 450.000 euros gana en España cualquier jugador que esté en segunda división. Cualquier jugador que esté en segunda división. Estamos hablando que la mejor del mundo en fútbol no gana lo mismo que un jugador de segunda fila, de segunda categoría. Por tanto, la diferencia yo creo que es abismal. Sí, pero lo importante cuando van a recoger premios es que si sabe perrear o no. Como le pregunto él. También le preguntaron eso, ¿no? Que si sabía hacer twerking. Si sabía, o sea, cuando le dieron el premio a Messi, me preguntaron si sabía hacer twerking. Obviamente, en el hombre se destaca que... Bueno, titulares así ahí lo podéis ver y demás, ¿no?
no recuerdo uno que le decía Messi, Cristiano, los 3 goles candidatos, Messi, Cristiano Ronaldo y una mujer candidatos al mejor gol del año. Y una mujer, o sea... Pues de la novia del base de los Lakers, no sé qué, ganó una medalla de bronce. Sí, o sea, la novia de, la hija de, la mujer de, al final quedan reducidas a eso, ¿no? O al hecho de que al final, pues, bueno, se desnude, se aparezca una actitud sexista, y entonces ya la utilizamos como reclamo para buscar la, iba a decir la viralidad, pero casi que buscando la virilidad es la que lleva a buscar la viralidad, ¿no? Lamentable este tipo de situaciones, pero bueno, es lo que hay en el deporte y es lo que he intentado plasmar un poco desde el punto de vista, ¿no? Por ejemplo, no existía un libro así, o sea, este libro no lo hay en España. Ahí sí que, hombre, siempre me gusta actuar con modestia y humildad, pero no hay un libro en España que hasta ahora haya recogido estas reivindicaciones, estas denuncias, estas historias. Pueda mejor hablar, a ver una biografía de una jugadora o algo concreto desde el punto de vista legislativo sobre un deporte en concreto, pero una denuncia global y una radiografía del deporte femenino, desde más de 20 deportes con 34 deportistas, que ellas mismas son las que van contando su realidad, no lo hay. O sea, ¿por qué eso? Porque a veces, ¿quién va a escribir deporte femenino? Si eso es un poco locura, si lo que decía al principio, si no leen, si no se compra libros, si ya de por sí un libro de deporte y ya de deporte femenino, pues bueno, apague, vámonos. Pero bueno, yo creo que tiene cosas importantes para nuestro día a día, para compartir con nuestros niños y nuestras niñas, para transferir valores, y espero que se animéis a leerlo y a darle luz, que es importante a todas estas historias. No sé si queréis contar algo más. Muchas gracias. Rubén, el Ateneo quiere entregarte una litografía que tenemos por costumbre entregar a todas las personas que consideramos que aportan a los valores que el Ateneo defiende, y en este caso, en tu caso, está clarísimo, ¿vale? Pues muchas gracias. Muchas gracias.